Amigo, deja de beber, porque acabas tu vida en un vaso de licor. Si ella quiere irse, dile que se vaya, porque acabas tu vida en un vaso de licor. Si ella quiere irse, dile que se vaya. Gran. Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Amigo, ¿por qué tienes que sufrir? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere. El amor que vendrá, ella sí te amará. Maritza, anécdotas, tantos días que has tenido, cuenta una de ellas, pues, ¿qué te ha pasado? Sí, a ver, te cuento, Genarito, que de verdad tengo muchas anécdotas. Entre ellas, cuando he viajado a un concierto por allá en el sur, bueno, pues llego al escenario donde la gente es muy emocionante en el campo, en provincia, siempre nos reciben con bastante cariño, bastante amor, ¿no? Y yo creo que también me emocioné tanto cuando subo al escenario, pues, ¿qué pasa? Que estoy en esto que dale para acá, dale para allá, moviendo la cintura por ahí, moviendo tanto de cuerpo que resulta que se me rompe el taco en el escenario. ¿Qué pasa? Bueno, pues no había llevado el cambio, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer? Bailar, no importa, a pie descalzo, pero con tal de llegar al público, ¿no? Y la gente me aplaudía, la gente me decía, pues dale para adelante, ¿no? Como que Maritza estuvo alta y de pronto resultó chatita, pero no importa, dale para adelante. Bien, sí, bien. son cositas que pasan, ¿no? Cosas que pasan en el escenario y no se puede evitar, pues, Maritza, ¿eh? A veces viajamos, las bromas, las anécdotas con los amigos artistas, entre otras, que muchos recuerdos muy bonitos, por cierto, con la música, y estoy muy feliz de verdad. Agradezco siempre al público que poco a poco me ha ido conociendo, porque no te puedo decir, Genarito, soy una gran artista, que todo el mundo me conoce, no, tú sabes que este mundo artístico es un poco difícil, un poco complicado llegar a la gente hoy en día. Es muy sacrificado también, pero gracias a Dios me ha ido poco a poco así, la gente me ha ido conociendo y contenta de verdad porque pues al menos he podido lograr mis sueños hasta creo que hasta cierta parte, ¿no? Cierta parte he ido empezando a lograr mis sueños, pero Dios sabe por qué y esperemos pronto que pase todo esto para continuar con la música. Qué bueno, Maritza. Maritza, todo esto, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Mira, yo te comento, en el sur he tenido la oportunidad, recién en el sur, porque acá nunca tuve la oportunidad de cruzarme con grandes artistas. En el sur, pues, tú sabes que allá se celebra pues cada fiesta lo grande, que es cumpleaños, bautizos, matrimonios. La gente acostumbra pues a celebrar a lo grande con grandes artistas, nacionales e internacionales, te podría decir, porque yo también me quedé así como que asombrada con todo lo que hacen allá. Y de verdad te puedo decir que hemos compartido escenario con Sonia Morales, ha estado en Grupo 5, una ocasión nos hemos cruzado por ahí, Yarita Lisset, entre otros artistas, incluso tengo videos donde Tony Rosado también, con Tony Rosado, ahora que me hacen acordar detrás de cámaras, con Tony Rosado también he tenido la oportunidad de estar en Juliaca y muchos artistas más. Y como te digo, contenta porque he conocido y a la vez he ido aprendiendo mucho de la música, que no sabía nada, de repente tenía voz, pero algo faltaba por ahí, pero gracias a Dios he aprendido poco a poco y seguiré aprendiendo. Hasta esto, Maritza, ¿algún número telefónico nos puedas dar? Sí, cómo no, yo sé que todo esto va a pasar, pero por mientras yo voy dejando mi número de contacto directamente con Maritza Ramos, tanto para la gente que gusta de nuestro folclore, para la gente que le guste contactarse, tal vez díganme ahora, quizás no me pueden contactar para un evento, qué sé yo, presencial, pero lo podemos hacer vía virtual, para cualquier tipo de evento estamos a su servicio. El número es 959-728602. Repito, 959-728602. Ese es
el número de contactos con tu amiga Maritza Ramos. ¿Y habrá algún número para maltratos, algo de eso? Ah, para maltratos, sí, eso ya te doy por interno, ya, porque... Va. Sí, también hay para maltratos, también hay, pero yo más suelo dar el que es para contratos. Va. Marisa, todo esto, ¿cómo está el corazoncito de Marisa? Mi corazoncito. Pero con la Ay, verdad. si te dijera, si te contara todo lo que pasa en este corazoncito. Ahora está latiendo a mil, está muy enamorada. Sí. Muy enamorada. No me del público, ¿ah? Que no. Yo siempre, mira, aunque no esté presencialmente con el público, pero yo sé que a través de las redes sociales siempre me acompaña el público, los seguidores, la gente que me anima, me escribe y me dice, Maritza, adelante, nunca decaigas, nunca estés triste por todo esto lo que estamos pasando. Y yo siempre me conecto pues con la gente a través de mi Facebook y de verdad yo soy feliz así. Y en lo sentimental te podría decir pues que todavía, gracias a Dios, estoy soltera, pero no para cualquiera, ¿eh? Buena. Bien. Soltera, pero no para cualquiera, ojo. Así es, muy bien dicho. Marisa, todo esto, ¿cómo le encontramos en las redes sociales a Marisa? A ver, en las redes sociales, en mi página oficial me pueden encontrar como Maritza Ramos, la voz del Perú. Así me pueden encontrar. Regálame tu like, sígueme para las transmisiones en vivo, para compartir música en vivo, mis videos, mis canciones. En el YouTube también me pueden encontrar como Maritza Ramos, la voz del Perú. Y en el Instagram, Maritza Ramos-28. Así me pueden encontrar. Ya saben, ahí dónde lo pueden ubicar ella, Marisa, ¿eh? Bueno, así es. Marisa, cuéntanos, ¿a qué países ha viajado? Como te comentaba anteriormente, hemos llegado ya así a hacer conciertos en Chile, en Bolivia. En Bolivia hemos estado en Oruro, Zabaya, La Paz y en Cochabamba. Hemos estado en 4 diferentes lugares que gracias a Dios nos fue muy bien y nosotros íbamos a retornar, como te comentaba. Nosotros teníamos el 3 y el 4 de mayo, teníamos más compromisos allá. Y bueno, pues ya no se dio, no se dio, pero ese está pendiente, ha quedado al aire, pero hemos llegado a un acuerdo que se va a cumplir cuando todo esto nuevamente se normalice, ¿no? Claro. Marisa, así. Mira, un gusto, pues, de tenerte, pues, y entrevistarte, pues, ¿no? Para los posteriores, pues, te entrevisté personalmente en los escenarios y todo eso, ¿no? Tu despedida para Creagen, Marisa. Así, no, señor Genarito, yo agradecida con usted, con el público también que nos ve. Muchas gracias de todo corazón. Siempre me ha pedido la entrevista y hoy se hizo realidad, aunque no personalmente, pero virtualmente. Agradecer también al público que me sigue en las redes sociales y los invito una vez más que sigan mi página, Maritza Ramos, la voz del Perú, y también pueden escuchar mi música en YouTube como Maritza Ramos. Agradecer infinitamente a usted por esta bonita entrevista y, bueno, felicitarle y de verdad que siga para adelante, muchos éxitos. Espero pronto estemos personalmente haciendo esta entrevista, que ya no sea virtual, sino sea presencial. Claro. Sí, Marisa. Es una ventana para todos ustedes, pues, que nacemos nosotros con los nuevos valores, pues, ¿no? Sí, y esto creo que es una ventana muy importante para todos los artistas. Las redes sociales hoy en día es un boom, ¿no? Y claro. Qué bonito, porque a través de las redes nosotros podemos llegar también a muchísima gente, ya que seamos bien sinceros que a través de los canales de televisión o a través de una radio ya no se puede, porque cada vez es más difícil, cada vez cuesta más, y para los que uno nos iniciamos en la música, pues usted sabe que es muy, muy difícil esto, ¿no? Pero tenemos una ventana abierta que es las redes sociales. Así es, Marisa. Un gusto, pues, estaremos por contacto, pues, ¿sí? Nos vemos, sí, cuídate, Marisa. Un abrazo gigante para usted y para toda su familia, y pues Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo y un beso a la distancia. Ok, de igual manera, ¿eh? Besitos, gracias. Chao.